Durante toda tu vida, probablemente escuchaste la misma promesa: estudia, trabaja duro, sé una buena persona y algún día el éxito llegará. Es una idea repetida tantas veces que millones jamás se detienen a cuestionarla. Sin embargo, cuando observas con atención, descubres que quienes construyen grandes fortunas casi nunca siguen ese camino de la misma forma. Mientras la mayoría cambia su tiempo por dinero, una pequeña minoría aprende a mover recursos, personas, ideas y oportunidades para que el dinero comience a trabajar para ellos. Aquí aparece una de las enseñanzas más poderosas de Maquiavelo. El mundo no premia las buenas intenciones. El mundo premia los resultados. Quien comprende esta diferencia deja de preguntarse qué sería justo y comienza a preguntarse qué produce el mejor resultado. Ese simple cambio de perspectiva puede transformar por completo el destino financiero de una persona. La riqueza rara vez aparece por accidente. Tampoco nace solamente del esfuerzo. Si trabajar muchas horas fuera suficiente, las personas con los empleos más pesados serían las más ricas del planeta. Pero la realidad demuestra algo muy distinto. Hay quienes trabajan desde el amanecer hasta la noche durante décadas y apenas logran sobrevivir, mientras otros generan ingresos incluso cuando están descansando. La diferencia está en la estrategia. Maquiavelo entendía que el verdadero poder pertenece a quien sabe interpretar las reglas invisibles que gobiernan el comportamiento humano. El dinero casi siempre llega como consecuencia de ese poder. Por eso, quienes buscan únicamente ganar más terminan compitiendo con miles de personas, mientras quienes buscan aumentar su influencia descubren oportunidades que los demás ni siquiera son capaces de reconocer. La mayoría vive reaccionando. Esperan un aumento, esperan un mejor empleo, esperan que llegue la oportunidad perfecta. El estratega hace exactamente lo contrario: primero analiza, después diseña su posición y, solo cuando entiende el tablero completo, decide mover sus piezas. Cada decisión tiene un propósito. Cada movimiento busca producir un beneficio mucho mayor que el esfuerzo realizado. Observa a quienes crean empresas exitosas. Antes de vender, estudian el mercado. Antes de invertir, analizan los riesgos. Antes de contratar, buscan personas capaces de multiplicar sus resultados. No toman decisiones por impulso y entienden que una buena elección puede cambiar el rumbo de varios años de trabajo. La mayoría cree que el dinero se gana trabajando. Maquiavelo habría dicho que el dinero se conquista pensando mejor que los demás. No, porque el mercado no recompensa el cansancio. El mercado recompensa el valor. Cuanto mayor sea el problema que puedas resolver, mayor será la recompensa que recibirás. Y cuanto menos personas sean capaces de ofrecer esa solución, más valioso te volverás. Existe una razón por la que muchas personas permanecen estancadas. Toda su vida hacen exactamente lo mismo que hace la mayoría. Estudian igual, trabajan igual, gastan igual, ahorran igual y esperan resultados completamente diferentes. Pero quien sigue el camino de todos termina llegando al mismo lugar que todos. Si quieres hacerte rico antes que los demás, primero debes dejar de pensar como los demás. Ese es el verdadero comienzo. No se trata de tener más suerte, ni de conocer a las personas correctas, ni de esperar el momento perfecto. Todo empieza cuando decides observar el mundo como un estratega y no como un espectador. Porque, desde ese instante, cada decisión deja de ser un simple paso y se convierte en una ventaja sobre quienes siguen viviendo sin un plan. Existe una ventaja que casi nadie ve porque no puede comprarse ni heredarse. Esa ventaja nace de la capacidad para pensar varios movimientos por delante. Mientras la mayoría toma decisiones buscando sentirse bien en el presente, el estratega acepta pequeñas incomodidades porque sabe que producirán grandes beneficios en el futuro. Esa diferencia parece pequeña, pero con el paso de los años crea una distancia enorme entre unas personas y otras. Maquiavelo entendía que quien siempre reacciona llega tarde. Quien aprende a anticiparse controla la situación. Antes de que aparezca una oportunidad, ya está preparado para aprovecharla. Antes de que llegue una crisis, ya construyó una salida.
Mientras otros sienten miedo, él ya calculó los riesgos y conoce cuál será su siguiente movimiento. Las personas suelen confundir rapidez con inteligencia. Creen que decidir primero significa ganar primero. Pero muchas veces la verdadera ventaja consiste en esperar el momento correcto. Un cazador paciente obtiene mejores resultados que alguien que dispara sin apuntar. Cada decisión importante necesita información, observación y disciplina. Porque un solo movimiento bien pensado puede valer más que 100 acciones impulsivas. El dinero siempre termina moviéndose hacia quienes inspiran confianza. Las personas hacen negocios con quienes consideran preparados, seguros y competentes. Por esa razón, tu reputación puede convertirse en uno de los activos más valiosos que construirás. Cada promesa cumplida, cada trabajo bien hecho y cada problema resuelto aumentan el valor de tu nombre mucho antes de aumentar el saldo de tu cuenta bancaria. También, existe otra ventaja que pocos desarrollan: la capacidad de aprender más rápido que los demás. Mientras muchos dejan de estudiar al terminar la escuela, el estratega convierte el aprendizaje en un hábito permanente. Lee, observa, pregunta, experimenta y mejora constantemente. Sabe que cada nuevo conocimiento puede abrir una puerta que antes permanecía invisible. La mayoría gasta su energía intentando demostrar que tiene razón. El estratega utiliza esa misma energía para descubrir dónde está equivocado. Porque entiende que cada error corregido vale mucho más que un orgullo satisfecho. Esa mentalidad le permite avanzar mientras otros permanecen atrapados defendiendo decisiones que ya no funcionan. Otro principio fundamental consiste en rodearte de personas que eleven tus estándares. Si pasas la mayor parte del tiempo con quienes solo hablan de problemas, terminarás viendo problemas en todas partes. Pero si compartes tiempo con personas ambiciosas, disciplinadas y enfocadas, comenzarás a adoptar, sin darte cuenta, su forma de pensar, sus hábitos y su manera de actuar. Las oportunidades rara vez llegan anunciando su importancia. Muchas aparecen disfrazadas de trabajo difícil, de riesgo calculado o de sacrificios temporales. Quien solo busca comodidad las deja escapar. Sin embargo, quien comprende las reglas del poder reconoce que detrás de cada desafío puede esconderse una ventaja que cambiará por completo su futuro financiero. Por eso, la riqueza comienza mucho antes de recibir el primer gran ingreso. Empieza cuando desarrollas una mente capaz de observar lo que otros ignoran, cuando aprendes a esperar sin desesperarte, cuando tomas decisiones basadas en estrategia y no en emociones, y cuando entiendes que la verdadera competencia nunca es contra millones de personas. La verdadera competencia ocurre cada día entre la versión de ti que busca excusas y la versión que decide actuar con inteligencia, paciencia y visión de largo plazo. Muchas personas pasan toda su vida persiguiendo dinero sin darse cuenta de que están siguiendo el objetivo equivocado. Maquiavelo habría dicho que el dinero no es el premio principal, sino es la consecuencia natural de una posición de poder. Cuando una persona se vuelve valiosa, influyente y difícil de reemplazar, el dinero comienza a llegar con mucha más facilidad. El poder no significa controlar a los demás mediante la fuerza. Significa tener la capacidad de influir en las decisiones, crear oportunidades y convertirse en alguien cuya presencia produce resultados. Quien posee esa capacidad siempre encontrará nuevas formas de generar riqueza, incluso después de perderlo todo, porque su verdadero patrimonio está en su mente y en su forma de actuar. Observa a quienes construyen grandes empresas. Si una compañía desaparece, muchos de sus fundadores vuelven a crear otra aún más grande. No ocurre porque tengan suerte. Ocurre porque desarrollaron habilidades que nadie puede quitarles. Aprendieron a detectar necesidades, organizar personas, vender ideas, negociar acuerdos y tomar decisiones bajo presión. Ese conocimiento vale mucho más que cualquier cantidad de dinero. La mayoría intenta aumentar sus ingresos sin aumentar su valor personal. Esa estrategia tiene un límite muy claro. Tarde o temprano, alguien estará dispuesto a trabajar por menos dinero. En cambio, quien mejora constantemente sus habilidades se vuelve cada vez más difícil de sustituir. Y cuando una persona es difícil de reemplazar,
su capacidad para negociar mejora de forma extraordinaria. Maquiavelo entendía que la percepción tiene un enorme poder. Las personas no siempre siguen al más inteligente. Muchas veces siguen a quien transmite mayor seguridad. Por eso, cuidar tu imagen, tu comunicación y la manera en que enfrentas los problemas puede abrir puertas que el talento, por sí solo, nunca abriría. La confianza inspira oportunidades, mientras la duda suele alejarlas. Otro error frecuente consiste en depender de una sola fuente de ingresos. Cuando toda tu estabilidad depende de un único salario, entregas una gran parte de tu libertad a factores que no controlas. El estratega busca construir varias fuentes de valor. Aunque al principio sean pequeñas, cada una representa un paso hacia una independencia mucho mayor. También comprende que el tiempo es el recurso más importante. El dinero perdido puede recuperarse, pero el tiempo jamás regresa. Por eso analiza cuidadosamente dónde invierte sus horas, con quién trabaja, qué conocimientos adquiere y qué actividades solo consumen energía sin acercarlo a sus objetivos. Las personas poderosas también dominan sus emociones. No permiten que el miedo decida por ellas. Tampoco dejan que la euforia las haga actuar sin pensar. Saben que las emociones cambian cada día, mientras las consecuencias de una mala decisión pueden permanecer durante años. Esa calma frente a la incertidumbre les permite actuar cuando otros quedan paralizados. Cada conversación puede convertirse en una oportunidad. Cada libro puede contener una idea capaz de multiplicar tus ingresos. Cada habilidad nueva puede abrir un camino completamente diferente. Pero solo quien permanece atento logra reconocer esos momentos antes que los demás. Esa atención constante crea una ventaja que, con el tiempo, parece suerte, aunque en realidad es preparación. Cuando dejas de perseguir únicamente el dinero y comienzas a construir poder personal, influencia, conocimiento, disciplina y capacidad para resolver problemas, descubres una verdad que pocos entienden: el dinero siempre termina siguiendo a quien se convierte en alguien demasiado valioso para ser ignorado. Pensar como un estratega significa abandonar la necesidad de obtener recompensas inmediatas. La mayoría toma decisiones buscando satisfacción rápida. Compra por impulso, acepta cualquier oportunidad y cambia de dirección cada vez que aparece una dificultad. El estratega hace exactamente lo contrario. Tolera la incomodidad de hoy porque sabe que cada sacrificio inteligente puede convertirse en una ventaja enorme dentro de unos años. Maquiavelo comprendía que quien controla sus impulsos termina controlando muchas más cosas en su vida. Las emociones son excelentes para disfrutar los logros, pero muy malas para dirigir decisiones importantes. Cuando el miedo gobierna las acciones, aparecen las excusas. Cuando la ambición pierde el control, aparecen los errores. El equilibrio entre paciencia y determinación es una de las mayores fortalezas de quienes alcanzan el éxito. Antes de actuar, el estratega siempre observa. Analiza quién gana, quién pierde, quién tiene influencia y quién solamente hace ruido. Entiende que no toda oportunidad merece ser aprovechada. Algunas solo consumen tiempo, energía y dinero. Mientras otros corren detrás de cada promesa de riqueza rápida, él selecciona cuidadosamente las batallas que realmente vale la pena librar. Una mente estratégica también aprende a decir no. Cada vez que aceptas una tarea sin importancia, estás rechazando de forma invisible otra actividad que podría acercarte mucho más a tus objetivos. El tiempo es limitado y por esa razón debe protegerse con la misma disciplina con la que se protege el dinero. Incluso más, porque el dinero puede recuperarse, mientras el tiempo desaparece para siempre. Otra diferencia aparece en la manera de enfrentar los problemas. La mayoría pregunta por qué le ocurrió algo negativo. El estratega pregunta qué puede aprender de esa situación. Esa pequeña diferencia transforma cada derrota en información valiosa. En lugar de perder confianza, gana experiencia. En lugar de rendirse, ajusta el plan y continúa avanzando con más conocimiento que antes. Maquiavelo también enseñaría que las personas revelan sus verdaderas intenciones mediante sus acciones, y no mediante sus palabras.
Por eso, observa más de lo que escucha. Aprende a detectar patrones, cumplimientos, retrasos, promesas vacías y decisiones repetidas. Quien entiende el comportamiento humano evita muchas trampas antes de que aparezcan. El estratega nunca deja de prepararse, incluso cuando todo marcha bien. Sabe que los mejores momentos para fortalecer una posición son aquellos en los que todavía no existe una amenaza visible. Esperar hasta que aparezca el problema suele ser demasiado tarde. La prevención casi siempre cuesta menos que la reparación. También desarrolla la capacidad de cambiar de rumbo cuando las circunstancias lo exigen. Muchas personas fracasan porque confunden la disciplina con la terquedad. Persisten en ideas que dejaron de funcionar solo porque ya invirtieron demasiado tiempo en ellas. El estratega acepta la realidad, ajusta el plan y continúa sin permitir que el orgullo destruya su futuro. Pensar de esta manera cambia completamente la relación con el dinero. Ya no buscas solamente ganar más. Buscas tomar mejores decisiones, crear más valor, fortalecer tus habilidades y colocarte en posiciones donde las oportunidades aparezcan con mayor frecuencia. Y esa es la verdadera ventaja invisible. Porque, mientras la mayoría sigue reaccionando a lo que sucede, el estratega ya lleva varios movimientos de ventaja antes de que los demás comprendan que la partida ha comenzado. La mayoría de las personas cree que la riqueza aparece gracias a un gran golpe de suerte o a una oportunidad única. Pero Maquiavelo comprendería que las grandes fortunas casi siempre son el resultado de pequeñas decisiones repetidas durante mucho tiempo. La disciplina hace aquello que la motivación nunca puede sostener. Porque la motivación cambia con el estado de ánimo, mientras la disciplina permanece incluso cuando no existe entusiasmo. Cada día representa una oportunidad para acercarte o alejarte de tus objetivos financieros. No ocurre por una decisión gigantesca, sino por cientos de elecciones aparentemente insignificantes. Levantarte temprano, aprender una nueva habilidad, ahorrar una parte de tus ingresos, leer en lugar de perder horas consumiendo entretenimiento. Todas esas acciones parecen pequeñas cuando se observan por separado, pero juntas cambian completamente el rumbo de una vida. Quien domina la disciplina también domina sus prioridades. Entiende que decir sí a todo significa perder el control de su tiempo. Por esa razón, protege sus horas más productivas y las dedica a actividades que generan crecimiento. En lugar de reaccionar constantemente a lo que ocurre, construye un sistema que lo acerca cada día a sus metas. Maquiavelo sabía que una persona poderosa no depende únicamente del talento. Y el talento sin disciplina suele desperdiciarse. Mientras alguien muy capaz posterga sus proyectos, otra persona menos brillante, pero mucho más constante, termina obteniendo mejores resultados. La diferencia nunca estuvo en la inteligencia, sino en la capacidad de mantener el esfuerzo cuando desaparece la emoción inicial. También existe una disciplina mental que pocas personas desarrollan. Consiste en controlar aquello que permites entrar en tu mente. Las conversaciones negativas, las excusas permanentes y las opiniones de quienes jamás han conseguido lo que deseas pueden convertirse en un obstáculo invisible. El estratega selecciona cuidadosamente la información que consume porque sabe que las ideas terminan convirtiéndose en decisiones. Y las decisiones terminan convirtiéndose en resultados. Otro principio importante consiste en evitar la satisfacción inmediata. Muchas personas reciben un aumento y, de inmediato, aumentan sus gastos. Compran objetos para impresionar a personas que probablemente ni siquiera recuerden su nombre unas semanas después. El estratega hace lo contrario. Utiliza ese dinero para crear activos, adquirir conocimientos o iniciar proyectos capaces de producir más ingresos en el futuro. La disciplina también significa terminar lo que comienzas. El mundo está lleno de personas que iniciaron negocios, cursos, inversiones o proyectos con enorme entusiasmo, pero abandonaron cuando aparecieron las primeras dificultades. Cada proyecto inconcluso representa una oportunidad perdida. Mientras tanto, quienes perseveran acumulan experiencia, contactos, reputación y confianza. Con el paso del tiempo ocurre algo interesante.
Las personas disciplinadas parecen avanzar más rápido que las demás. No porque trabajen sin descanso, sino porque cada esfuerzo se construye sobre el anterior. En lugar de empezar desde cero todos los días, avanzan sobre una base cada vez más sólida. Esa acumulación de conocimiento, experiencia y recursos crea un efecto que termina multiplicando los resultados. La riqueza rara vez pertenece a quien actúa solamente cuando tiene ganas. Pertenece a quien convierte las acciones correctas en hábitos permanentes. Porque cuando la disciplina dirige tu vida, dejas de depender de la suerte y comienzas a construir un futuro que responde a tus decisiones y no a las circunstancias que aparecen en el camino. Quien desea construir riqueza antes que los demás debe comprender una verdad que Maquiavelo conocía muy bien: ninguna fortuna importante se crea completamente en solitario. Detrás de cada gran empresario, de cada gran inversionista y de cada líder influyente, existen personas, relaciones, alianzas y decisiones que hicieron posible ese crecimiento. Por esa razón, aprender a comprender a los demás puede convertirse en una ventaja mucho más valiosa que cualquier inversión. La mayoría escucha únicamente para responder. El estratega escucha para descubrir información. Cada conversación revela deseos, miedos, ambiciones, necesidades y problemas. Cuando aprendes a observar esos detalles, puedes encontrar oportunidades donde otros solo escuchan palabras. Esa capacidad permite negociar mejor, vender mejor, liderar mejor y tomar decisiones con mucha mayor precisión. Las personas rara vez actúan por lógica. La mayor parte de sus decisiones nace de las emociones y, después, buscan argumentos para justificarlas. Quien comprende este principio deja de intentar convencer utilizando únicamente datos y comienza a entender qué es lo que realmente mueve a las personas. Esa comprensión abre puertas que permanecen cerradas para quienes solo conocen los números. Maquiavelo sabía que la confianza tarda años en construirse, pero puede desaparecer en pocos minutos. Por eso, el estratega protege su reputación como uno de sus activos más importantes. Cumple lo que promete, respeta su palabra y evita compromisos que no puede cumplir. Porque cada persona satisfecha puede abrir nuevas oportunidades, mientras una sola decepción puede cerrar muchas puertas invisibles. También comprende que no todas las relaciones tienen el mismo valor. Algunas personas multiplican tu crecimiento porque te desafían, te enseñan y elevan tus estándares. Otras consumen tu energía, critican cada intento de progreso y encuentran problemas para cada solución. El estratega aprende a reconocer esa diferencia antes de permitir que alguien influya en su camino. Las oportunidades tampoco aparecen siempre con una apariencia espectacular. Muchas llegan disfrazadas de trabajo difícil, de responsabilidades adicionales o de proyectos que, al principio, parecen pequeños. Mientras la mayoría los rechaza porque no ofrecen resultados inmediatos, el estratega entiende que pueden convertirse en el primer paso hacia algo mucho más grande. Otro principio consiste en crear valor antes de esperar recompensas. Las personas más influyentes suelen ayudar, resolver problemas, conectar personas y compartir conocimientos mucho antes de pedir algo a cambio. Esa forma de actuar construye relaciones sólidas basadas en confianza y respeto. Con el tiempo, esas relaciones generan oportunidades que el dinero, por sí solo, jamás podría comprar. También es importante aprender a retirarse cuando una situación deja de tener sentido. Muchas personas permanecen en malos negocios, malas asociaciones o malos proyectos solo porque ya invirtieron demasiado tiempo. El estratega entiende que insistir en un error solo aumenta las pérdidas. Acepta la realidad, aprende la lección y dirige su energía hacia una mejor oportunidad. Cuando desarrollas la capacidad de comprender a las personas, detectar oportunidades antes que los demás, construir relaciones de confianza y actuar con inteligencia, descubres que el éxito financiero deja de depender únicamente del esfuerzo. Empieza a depender de la calidad de tus decisiones. Porque, al final, quien domina el arte de entender a las personas también termina dominando muchas de las oportunidades que ellas nunca llegan a ver.
Muchas personas pasan la vida evitando cualquier riesgo porque creen que esa es la forma más segura de proteger su futuro. Sin embargo, Maquiavelo habría señalado que el mayor riesgo es permanecer inmóvil mientras el mundo cambia a tu alrededor. La historia demuestra que quienes alcanzan grandes resultados no eliminan el riesgo. Aprenden a comprenderlo, medirlo y utilizarlo a su favor. Existe una enorme diferencia entre actuar por impulso y asumir un riesgo inteligente. El impulso nace de la emoción. El riesgo inteligente nace del análisis. Antes de invertir tiempo, dinero o esfuerzos, el estratega estudia todas las posibilidades. Imagina los mejores escenarios, pero también los peores. De esa manera, si las cosas no salen como esperaba, ya tiene preparado un plan para recuperarse. La mayoría busca certezas absolutas antes de comenzar. Esperan el momento perfecto, la inversión perfecta, el negocio perfecto o la oportunidad perfecta. Pero ese momento casi nunca llega. Mientras siguen esperando, otras personas con mejor preparación toman decisiones, avanzan, aprenden de sus errores y ocupan posiciones que después resultan muy difíciles de alcanzar. Maquiavelo entendía que cada oportunidad tiene una ventana limitada. Quien actúa demasiado pronto puede fracasar por falta de preparación. Pero quien espera demasiado termina viendo cómo alguien más aprovecha esa misma oportunidad. La verdadera habilidad consiste en reconocer cuando el conocimiento acumulado ya es suficiente para dar el siguiente paso. También es importante aceptar que cometer errores forma parte del crecimiento financiero. Ningún empresario exitoso ha tomado siempre decisiones perfectas. Ningún inversionista ha ganado en todas sus operaciones. La diferencia está en que limitan sus pérdidas, aprenden rápidamente y evitan repetir el mismo error 2 veces. Cada fracaso se convierte en información para la siguiente decisión. Otro principio consiste en proteger siempre aquello que ya has construido. El estratega nunca arriesga todo en una sola apuesta. Diversifica sus fuentes de ingresos, mantiene reservas y evita decisiones desesperadas porque comprende que conservar el capital es tan importante como hacerlo crecer. Una mala decisión impulsiva puede destruir el trabajo de muchos años. Las emociones representan uno de los mayores peligros durante cualquier inversión. El miedo hace vender demasiado pronto. La codicia hace comprar demasiado tarde. La impaciencia lleva a abandonar proyectos que todavía necesitan tiempo para desarrollarse. Por esa razón, el estratega establece reglas antes de actuar y después las respeta, incluso cuando las emociones intentan convencerlo de hacer lo contrario. Cada avance importante en la vida exige abandonar una zona conocida, cambiar de trabajo, iniciar un negocio, aprender una habilidad nueva o realizar una inversión siempre produce incertidumbre. Pero quienes esperan sentirse completamente seguros antes de actuar casi siempre llegan cuando las mejores oportunidades ya desaparecieron. La riqueza favorece a quienes desarrollan el valor de actuar con inteligencia y no con temeridad. Analizan, observan, calculan y después avanzan con decisión, porque entienden que el éxito rara vez pertenece a quien nunca se equivoca. El éxito suele pertenecer a quien aprende más rápido que los demás y convierte cada riesgo bien calculado en un nuevo escalón hacia una fortuna cada vez más grande. La diferencia entre quien alcanza la libertad financiera y quien pasa toda la vida persiguiéndola casi nunca está en la cantidad de dinero que gana al principio. La diferencia aparece en la forma en que utiliza cada recurso disponible. Mientras unos consumen todo lo que reciben, otros convierten una parte de cada ingreso en una herramienta capaz de producir aún más riqueza. Esa decisión repetida durante años termina creando una distancia enorme. Maquiavelo comprendería que toda fortuna comienza con una posición estratégica. Nadie construye un imperio reaccionando cada día a lo que sucede. Primero define un objetivo claro, después organiza sus recursos. Finalmente, actúa con disciplina hasta acercarse a ese resultado. Esa manera de pensar evita perder tiempo en actividades que parecen importantes, pero que no producen ningún avance real. Cada ingreso representa una elección. Puedes gastarlo para obtener una satisfacción momentánea o puedes utilizarlo para comprar tiempo, conocimiento,
herramientas o activos que aumenten tus posibilidades futuras. Las personas que alcanzan grandes fortunas aprenden a diferenciar entre aquello que solo cuesta dinero y aquello que además genera valor con el paso del tiempo. También entienden que la velocidad importa. Cuanto antes comiences a construir activos, antes empezará el efecto de acumulación. Un pequeño negocio, una inversión inteligente, una habilidad muy demandada o un proyecto digital pueden parecer modestos durante los primeros meses. Pero cuando reciben atención constante, comienzan a crecer con una fuerza que sorprende incluso a quien los creó. Otro principio consiste en evitar el estilo de vida que destruye el progreso. Muchas personas aumentan sus gastos cada vez que aumentan sus ingresos. Sin darse cuenta, se obligan a trabajar cada vez más para mantener un nivel de vida que nunca termina de satisfacerlas. El estratega hace exactamente lo contrario. Primero fortalece su patrimonio. Después mejora su estilo de vida cuando ese crecimiento ya puede sostenerse sin poner en riesgo el futuro. Maquiavelo también valoraba la capacidad de adaptarse. El mercado cambia, la tecnología cambia, las oportunidades cambian. Quien insiste en hacer las cosas exactamente igual durante décadas termina perdiendo terreno frente a quienes aprenden con rapidez. La flexibilidad no significa abandonar los objetivos. Significa modificar el camino cuando aparece una ruta mejor. Existe, además, una diferencia entre parecer rico y ser realmente rico. Muchas personas gastan grandes cantidades para proyectar una imagen de éxito mientras viven rodeadas de deudas y obligaciones. El verdadero estratega comprende que la riqueza auténtica se mide por la libertad para decidir cómo vivir y no por la necesidad de impresionar a quienes observan desde afuera. Cada decisión financiera tiene un efecto que puede extenderse durante muchos años. Una buena inversión puede generar ingresos constantes. Una mala deuda puede limitar tus posibilidades durante largo tiempo. Por eso, las personas que construyen grandes fortunas desarrollan el hábito de pensar en las consecuencias futuras antes de dejarse llevar por el deseo del momento. Cuando adoptas esta forma de pensar, dejas de ver el dinero como un simple medio para comprar cosas. Comienzas a verlo como una herramienta para crear más oportunidades, más libertad y más poder de decisión. Esa transformación mental marca el instante en que una persona deja de perseguir la riqueza y comienza a construir una fortuna capaz de crecer, incluso mientras los demás siguen esperando el momento perfecto para empezar. Conseguir dinero puede cambiar tu vida, pero conservarlo exige una mentalidad completamente diferente. Muchas personas trabajan durante años para alcanzar el éxito y lo pierden en muy poco tiempo porque creen que haber llegado significa que ya no necesitan seguir aprendiendo. Maquiavelo habría advertido que el momento de mayor peligro comienza precisamente cuando aparece la sensación de seguridad. El éxito suele hacer que las personas bajen la guardia. Empiezan a confiar demasiado en su experiencia, dejan de escuchar nuevas ideas y creen que las reglas que las llevaron hasta allí funcionarán para siempre. Sin embargo, el mundo cambia constantemente. Los mercados evolucionan, las tecnologías avanzan y las oportunidades se transforman. Quien deja de adaptarse comienza a retroceder, aunque todavía no lo note. El estratega entiende que cada victoria debe convertirse en una base para la siguiente. Nunca celebra durante demasiado tiempo porque sabe que siempre existe alguien preparándose para ocupar su lugar. Esa actitud no nace del miedo, sino de la disciplina. Quien continúa mejorando, incluso cuando ya obtuvo buenos resultados, conserva una ventaja que otros pierden por exceso de confianza. Maquiavelo también enseñaría que la riqueza atrae atención, admiración, intereses y, en algunos casos, personas que buscan beneficiarse de ella. Por esa razón, elegir cuidadosamente con quién haces negocios, con quién compartes información y en quién depositas tu confianza se vuelve una decisión fundamental. No todas las sonrisas representan lealtad y no todas las promesas terminan convirtiéndose en acciones. Otro principio importante consiste en evitar que el orgullo dirija tus decisiones. El orgullo puede hacer que rechaces buenos consejos, continúes proyectos destinados al fracaso o gastes dinero únicamente para demostrar poder.
El estratega comprende que la verdadera fortaleza consiste en reconocer la realidad, incluso cuando contradice sus propias expectativas. Las personas más exitosas mantienen hábitos que las llevaron hasta donde están. Continúan estudiando, observando nuevas tendencias, fortaleciendo relaciones y desarrollando habilidades. No permiten que el éxito se convierta en una excusa para abandonar la disciplina, porque saben que la riqueza no permanece con quien deja de merecerla. También protegen su independencia financiera. Evitan depender de una sola empresa, de un solo cliente o de una sola fuente de ingresos. Comprenden que diversificar reduce la vulnerabilidad y aumenta la capacidad de responder cuando las circunstancias cambian de manera inesperada. Esa preparación convierte las crisis en desafíos manejables en lugar de desastres. Existe además una diferencia entre gastar por satisfacción y gastar por estrategia. El estratega no elimina el disfrute de su vida, pero entiende que cada gasto debe tener un propósito. Si una compra mejora su calidad de vida, fortalece su productividad o protege su patrimonio, puede ser una excelente decisión. Si solo busca alimentar el ego, probablemente terminará debilitando su posición con el paso del tiempo. Conservar el dinero exige el mismo nivel de inteligencia que permitió conseguirlo, quizá incluso más. Porque cuando las personas dejan de actuar como estrategas y comienzan a actuar como vencedores confiados, el descenso suele empezar sin hacer ruido. La verdadera victoria consiste en construir una riqueza capaz de resistir el paso del tiempo, las crisis y los cambios del mundo, mientras tú continúas creciendo con la misma disciplina que te permitió llegar hasta allí. Al final, todas las estrategias, todas las inversiones y todas las decisiones importantes conducen a una misma verdad: la riqueza duradera no pertenece al más fuerte ni al más afortunado. Pertenece a quien desarrolla la capacidad de adaptarse antes que los demás. Esa fue una de las ideas más poderosas que pueden extraerse del pensamiento de Maquiavelo. El mundo nunca permanece igual, y quien insiste en vivir con las reglas del pasado termina perdiendo las oportunidades del futuro. Cada generación enfrenta desafíos diferentes. Cambian los negocios, cambian las tecnologías, cambian las formas de comunicarse y cambian las necesidades de las personas. Sin embargo, existe una habilidad que conserva su valor en cualquier época: la capacidad de observar, comprender, actuar y corregir con rapidez. Esa habilidad permite avanzar incluso cuando todos los demás sienten incertidumbre. La mayoría espera que las circunstancias mejoren para comenzar. El estratega comienza precisamente porque entiende que las circunstancias nunca serán perfectas. Mientras otros siguen esperando una señal, él ya está aprendiendo, creando, invirtiendo y construyendo relaciones que producirán resultados durante muchos años. Esa constancia termina generando una ventaja que, desde afuera, parece suerte, aunque en realidad fue el resultado de cientos de decisiones inteligentes. También comprende que el dinero, por sí solo, nunca será suficiente. Si pierdes la disciplina, perderás el dinero. Si pierdes el conocimiento, perderás las oportunidades. Si pierdes el control sobre tus emociones, terminarás tomando decisiones que destruirán aquello que tanto esfuerzo te costó construir. Por eso, el verdadero patrimonio siempre comienza en la mente mucho antes de reflejarse en una cuenta bancaria. Cada hábito fortalece o debilita tu futuro. Cada conversación puede enseñarte algo valioso. Cada libro puede cambiar la manera en que entiendes el poder, el dinero y las personas. Cuando mantienes una actitud de aprendizaje permanente, nunca dejas de aumentar tu valor. Y cuanto mayor es tu valor, mayores serán las oportunidades que llegarán a tu vida. Maquiavelo jamás habría recomendado perseguir riqueza únicamente para acumular objetos. El verdadero propósito consiste en alcanzar libertad para decidir con quién trabajar, libertad para elegir dónde vivir, libertad para dedicar tiempo a quienes realmente importan y libertad para actuar sin depender completamente de las decisiones de otras personas. Esa es la forma más elevada de poder, porque nace de la independencia. A partir de hoy,
Puedes seguir el mismo camino que sigue la mayoría o puedes comenzar a pensar como un estratega. Puedes continuar reaccionando a las circunstancias o convertirte en la persona que diseña su propio destino. Ninguna transformación ocurre de un día para otro, pero todas comienzan con una decisión firme tomada en el momento correcto. Recuerda siempre que las grandes fortunas no nacen de un golpe de suerte. Nacen de una mente preparada, de una disciplina inquebrantable, de una visión que mira más lejos que los demás y del valor para actuar cuando otros todavía dudan. Si haces de esos principios una forma de vida, dejarás de perseguir el éxito porque el éxito comenzará a perseguirte a ti. Y cuando eso ocurra, comprenderás que la mayor lección de Maquiavelo nunca fue cómo conseguir dinero, sino cómo convertirte en la clase de persona capaz de crear riqueza una y otra vez, sin depender del azar ni de las circunstancias.